Evangelio de Mateo, capítulo 17. Vamos a leer esos dos primeros versículos. Ahí vamos a ver al Dios que tenemos. Y yo espero que lo veamos. Porque si no lo vemos, nos vamos a quedar con el Dios que quizás tus ojos naturales están viendo, que tu mente llega a ser capaz de percibir. Y ese Dios, yo creo que es un Dios de 1,70 m. Así he llamado yo a esta predicación. Un Dios de 1,70 m. ¿Cuánto mide tu Dios? Lo mismo que mides tú. ¿Cuánto es la medida de los seres humanos? 1,70 m en España. Esa es la medida de nuestro Dios. Tenemos un Dios de 1,70 m. Sí, lo vamos a leer en esta historia. Es el Dios que tenían los discípulos, o por lo menos que estaban construyendo los discípulos. Necesitaron de este encuentro. Si no hubiera sido por este encuentro, tú necesitas hoy un encuentro. Tú y yo necesitamos hoy un encuentro. Un Dios de 1,70 m, eso es lo que mide tu Dios. Dice que un tiempo después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto. Yo creo que hoy estamos aquí en un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Amén. Cambió delante de ellos. Jesús tomó a sus discípulos y aquellos discípulos pudieron ver la gloria de Jesús. Jesús les mostró quién era Él verdaderamente. Tú y yo necesitamos ver quién es de verdad Jesús. Tú, que llevas poco tiempo congregándote con nosotros, conociendo a Jesús. Tú que llevas muchos años conociéndole, yo tengo el sentir fuerte en mi interior que tanto unos como otros necesitamos ver quién es de verdad Jesús. Necesitamos que Él cambie el aspecto de ese Dios que tú y yo nos hemos construido y podamos ver al gran Dios que tenemos. Aquellos discípulos necesitaban aquel encuentro glorioso como tú y yo lo necesitamos hoy. Escucha bien. Escucha bien. No cierre tan pronto tus oídos a lo que te estoy compartiendo. No te ausentes tan pronto del mensaje. Tú y yo, como aquellos discípulos, necesitamos aquel encuentro glorioso porque quizás el Salvador que Él se estaban construyendo, el Salvador al que Él estaban creyendo, tenía una estatura humana. Pedro llegó incluso a creer momentos antes que podía aconsejar al Salvador. No, Jesús, no vayas a Jerusalén a la cruz. Y Jesús tuvo que ponerlo en su sitio. De una forma como no hemos visto en otras, la Biblia le dijo, apártate de mí. ¿Qué Salvador estaba construyendo Pedro en su interior? Un Salvador conforme a su estatura de 1,70 m. Está a mi misma altura. Qué lástima de él, lo tengo que aconsejar. ¿Has aconsejado? No contestes. ¿Has aconsejado alguna vez a Dios? Sí. Y tantas veces que Él te habló su palabra, pero tú entendiste que era mejor. Porque tu Dios tenía 1,70 m de altura, a la misma que tú. Y Jesús dijo, no puede ser. Se están construyendo un Dios tan humano que mide lo mismo que ellos y puede lo mismo que ellos. Voy a mostrarles quién de verdad yo soy. Aquel encuentro transformó la vida de Pedro para siempre, aún siendo viejito.
en la carta que él escribe, recuerda aquel encuentro y dice, si no hubiera sido por aquel encuentro, 1,70 m medía el Dios de aquellos discípulos. Necesitamos tener tiempos donde nos apartemos para buscar y tener encuentros particulares, especiales con el Señor. Esos momentos van a servir para fortalecer nuestra fe en Jesucristo, en su persona, en su palabra y en su obra. Esos momentos nos van a mostrar al verdadero Dios. Tenemos la tendencia a construirnos nuestro Dios. Tenemos esa tendencia, tú y yo, todos. Un Dios al que a veces le tenemos que dar consejo de cómo hacer el milagro que le estamos pidiendo. Un Dios al que a veces nos atrevemos a corregirle el mensaje que nos da y le decimos, no, es mejor que yo viva de tal manera, es mejor que yo tome esta decisión. Nos dice en su palabra que no mintamos, pero nosotros entendemos que en ciertas ocasiones no pasa nada si mentimos. Te estás construyendo un Dios humano, un Dios que mide 1,70 m. Esos encuentros con el Dios verdadero van a enderezar cualquier pensamiento que no se amolda a la voluntad de Dios. Pedro estaba desarrollando un pensamiento que para nada se amoldaba a la voluntad de Dios. Pedro no quería que su maestro fuera a la cruz. Y allí se tiene que aparecer Dios y les habla y le dice, este es mi hijo amado, no tengo otro, a él oíd. Pedro, ya está bien de que te escuches a ti mismo. ¿Cuántos se escuchan a sí mismos? Sí, empieza a hablar tu mente, la escuchas, baja ese pensamiento al corazón y chao, a hacer lo que dicta tu corazón. Cuando tenemos encuentros con el Dios verdadero, nuestro pensamiento se empieza a amoldar a la voluntad perfecta del Señor. Cualquier pensamiento que se está torciendo comienza a ser enderezado. Esos encuentros nos van a traer una mayor comprensión del llamamiento que Él tiene para nosotros. Aquellos estaban allí y estaban también en la presencia del Señor que dijeron, aquí nos quedamos. Y le dijo Jesús, no, vámonos al valle, a donde está la necesidad, a atender a la gente. Tuvieron una mayor comprensión de lo que es el llamamiento. ¿Saben? Si seguimos teniendo un Dios de 1,70 m, no vamos a vivir un cristianismo auténtico ni verdadero. No lo vamos a vivir. Porque no vamos a tener un verdadero entendimiento de lo que es ser cristiano. Para muchos ser cristiano es solo venir el culto del domingo y absolutamente nada más. Pero nada más, o sea, salí por esa puerta y como si el mensaje lo hubiera dado cualquiera. Me da exactamente igual. Voy a seguir viviendo como quiero. El viernes tuvimos aquí un culto. ¿Cuántos estuvieron aquí el viernes? Nada más terminar el culto, hubieron hermanos que parecían, no sé qué mensaje escucharon, comenzaron a repartir hostias de un lado para otro. Y yo digo, ¿en qué culto han estado? ¿Qué mensaje han escuchado? Por Dios, si se nos dijo que no volviéramos atrás. Y pasamos tiempo en el altar entregándonos. Necesitamos encuentros con el Dios verdadero. No podemos perseverar en ese Dios de 1,70 m que tenemos. Esos encuentros son los que nos van a transformar y nos van a convertir en verdaderos, auténticos cristianos. Gente que está llamada a amar y a ser luz y sal. Punto. No interpretes esa palabra. ¿Por qué le tienes que decir tú a Dios lo que es amar? Porque mide lo mismo que tú. Incluso te atreves a decirle, Dios dice que te ha llamado a amar. ¿Recuerdan aquel corito? Yo no sé si lo recuerdan. Cristo te necesita.
Pues vamos a tener que cantarlo más veces. Porque a las mínimas de cambio empezamos a repartir tortas de un lado para otro, como si no hubiera un mañana. Se nos olvidó el corito. Necesitamos encuentros con Dios, como tuvieron ellos, para ver al Dios verdadero. Salir de ese Dios que nos hemos construido. En vez de construirnos nosotros a su imagen y semejanza, estamos construyendo un Dios a nuestra imagen y semejanza. Un Dios que entiende nuestro pensamiento, entiende nuestros sentimientos, y por lo tanto soy yo el que le dice cómo tienen que ser las cosas, y por supuesto soy yo el que le dice que aquí, en esta decisión que he tomado, no me puede juzgar. ¿Cómo que no te puede juzgar? Es que Él sabe todas las cosas, por eso sabe que todas las cosas, por eso que sabe todas las cosas, sabe que has mentido y sabe que eso es pecado, y si no te arrepientes te va a juzgar. ¿Cuántos están entendiendo? Bueno, pues ahora que me habéis dicho, ¿cuántos han dicho? Es que Dios sabe todas las cosas. Pues claro que sabe todas las cosas. Pero tú no lo estabas diciendo en ese sentido de que Él es omnisciente. Tú lo estabas diciendo en ese sentido de que, bueno, Él sabe que yo tenía que hacer esto y ya yo me arreglaré con Él. ¿No? Como el que se va a decir, bueno, tú no te preocupes por esa persona que yo ya me arreglo con Él. Porque lo tiene a la misma altura. Hermanos, no podemos seguir teniendo un Dios de 1,70 m. De verdad, os lo digo de verdad. Esos encuentros van a romper a ese Dios que nos hayamos podido construir, van a marcar nuestra vida para siempre y vamos a terminar nuestra buena carrera pudiendo decir, mereció la pena conocer a este Dios, mereció la pena servirle, mereció la pena amar, mereció la pena dar, mereció la pena dar. Va a ver si nos volvemos a enterar. Mereció la pena dar. Aquellos querían quedarse en aquel monte. No querían saber nada de endemoniados, de leprosos. Claro, y la iglesia hoy, lo mismo, tampoco quiere ensuciarse las manos con leprosos. Claro, el asunto es que el espacio que no ocupe la iglesia, el espacio dado por Dios, que no ocupe la iglesia, ¿saben ustedes quién lo va a ocupar? Pues mire usted, lo va a ocupar el curandero, lo va a ocupar el adivino, lo va a ocupar el santo de turno, lo va a ocupar la fiesta cultural religiosa que toque, lo va a ocupar la enseñanza del mundo que toque, la filosofía que toque, la moda que toque. Todo eso va a ocupar el lugar que la iglesia no ocupe. Y la iglesia no lo está ocupando porque no ha entendido el verdadero sentido del evangelio. Porque no tiene encuentros con ese Dios grande que lo abrume, que nos abrume. Incluso yo diría que nos aplaste para transformarnos. Nos aplaste y nos resucite, transformándonos en lo que verdaderamente tenemos que ser, hijos de luz, hijos de la verdad, la luz y la sal de este mundo. El Dios de 1,70 m es el que no tiene más talentos para dar. Así que si le da un talento a uno de nuestros hermanos, ya no tiene más riquezas celestiales ni tiene talento para darte a ti, y por eso te permite la envidia. El Dios de 1,70 m es el que permite la envidia. ¿Por qué? Porque le da un talento a un hermano y como ya no tienes más talento para dar, pues te dice lo único que puede permitirte es que envidies. Y así en la iglesia pues sigue perseverando la envidia. ¿Tú envidias? Pues entonces tu Dios mide 1,70 m. Qué lástima. Pero ese es el Dios que tiene. No me digan que no, porque aquí se envidia. ¿Qué pasa? Que tu Dios ya es tan pequeñito que ya no tiene más talento para darte a ti, ¿verdad? Me hizo a mí pastor y ya toda tu vida peleando contra mí, como si no tuviera talentos para darte a ti, o lugares donde ponerte a pastorear.
que tiene que estar toda la vida peleando. ¿Por qué? ¿Por qué sigues envidiando? Porque tienes un Dios de 1,70 m. Muy pobre, muy chiquitito. Le ha dado un talento a este y ya no tiene más para dar. Le mete las manos en los bolsillos y lo tiene vacío, como yo. Una vez que echado el diezmo y la ofrenda, como no me provea él. El Dios de 1,70 m es el que no tiene más tareas para encomendar. Si da un lugar y una función a un miembro de su cuerpo, ya no tiene más sabiduría ni ámbito de acción y no tiene un nuevo lugar para que tú lo ocupes ni servicio para que le sirva. Y por eso te permite la rivalidad. ¿Sabes por qué te permite la rivalidad? Porque es un Dios tan chiquitito, que si le da un trabajo al otro, se colapsa. Digo, ¿y ahora qué trabajo le puedo dar al otro? Y su mente no es capaz de pensar. Ya no tiene más tareas que hacer en este mundo. ¿Cuántos habitantes hay en este mundo? ¿Cuántos hay? No es una trampa, pregunta trampa. ¿Cuántos hay? ¿8.000 millones ya? Bueno, como este Dios tiene un mundo de 8.000 millones de habitantes, a ti te ha dado una tarea para hacer y se acolazó, ya no tiene más tarea para dar al otro. Entonces, ¿qué es lo que te puede permitir a ti? Que rivalice. A ver si me quitas a mí del puesto y te pones tú. Porque ya él no te puede dar otro puesto. 8.000 millones de habitantes, pero ya no te puede dar otro puesto. Se colapsó este Dios. ¿Cuánto mide tu Dios? 1,70 m, lo que mides tú. Bueno, algunos menos, algunos 1,55 m. No digáis ni... Pero ese es tu Dios de chiquitito. El Dios de 1,70 m es el que no puede proveerte. El Dios de 1,70 m es el que no puede proveerte. Si tú le das el diezmo o le das una ofrenda, Él ya no tiene más poder para generar riquezas y no puede proveerte. Por eso te permite que no le des tu dinero o que le des una pequeñita parte y le llames diezmo. Ese es tu Dios. Es muy chiquitito, Él no puede proveerte. Entonces te dice, bueno, no pasa nada si no das el diezmo. No pasa nada. Bueno, que no pasa nada, que tú estás ganando 1.500 euros, pero da 20 euros de diezmo, como si nosotros creyéramos que tú con 200 euros puedes vivir. Porque si das 20 es que has ganado 200, eso es el diezmo, ¿no? Pero es que ese es tu Dios. No puede proveerte. Tú le dices, Señor, tú has dicho en tu palabra que abrirá las ventanas de los cielos. Y no puede hacer eso. ¿Por qué no va a abrir las ventanas de los cielos? Porque no tiene fuerza para abrir las ventanas. No llega, es tan chiquitito que no llega. El Dios de 1,70 m ni tiene más talentos para dar, ni tiene más tareas para encomendar en este gran mundo, ni puede proveerte. El Dios de 1,70 m, el que es tan débil que no tiene enemigos. Ningún enemigo se digna enfrentarse a este Dios tan débil. No merece la pena enfrentarse a un Dios tan débil, no trae gloria ganarle. Por eso, para que puedas tú ser un soldado de Cristo y puedas pelear la buena batalla, como no tiene enemigos, porque ningún enemigo se quiere enfrentar a él porque es tan chiquitito y tan débil, ¿sabes con quién te permite pelear? Con el de al lado. Por eso te tira toda la vida tú peleando con el de al lado. Porque no hay otro enemigo. ¿Por qué? ¿Quién es el enemigo de este Dios? Ni te miran ni te escuchan. Con ese Dios, ¿qué gloria tiene ganarle a ese Dios? Te dicen los enemigos, ¿no? ¿Qué gloria hay en ganarle a ese Dios tan pequeñito? Entonces, como Dios no tiene enemigos, pues la única forma de que tú te sientas un soldado de Cristo y pelees la buena batalla es peleándote con el de al lado. Por eso tú siempre te estás peleando con el de al lado. Ese es tu Dios. Nadie se quiere pelear con él, total, para ganarle siempre. Entonces dice, bueno, pues para distraer a mi gente, que se sientan soldados, pues lo voy a poner a pelear entre ellos mismos. Entonces tu Dios es tan pequeñito, tu Dios de 1,70 m es el que te está permitiendo pelearte con el que tiene al lado. El Dios de 1,70 m es el Dios que es falto de carácter. Solo puede ser una cosa a la vez. Es amor y no puede ser justo. Como es amor, no puede ser justo. Si es justo, no puede ser amor. Es que es muy pequeñito. En él no caben todos los dioses que él tiene que ser. Entonces, nos ama tanto que no puede ser justo y por lo tanto no puede disciplinar nuestras malas decisiones y acciones. Por eso te permite vivir como tú quieres. ¿Tú sabes por qué tú vives como tú quieres? Sin temor de Dios. Porque Dios no es justo. Nada más que puede ser una sola cosa a la vez. Es amor y te ama. Entonces ya dice, mira, vive como quieres. No te voy a poder disciplinar, así que llama a lo que tú quieras pecado. Entonces, el Dios de 1,70 m es el Dios que no tiene carácter.
O es una cosa o es otra. Como dicen las mujeres de los hombres, ¿no? Que no pueden hacer dos tareas a la vez. Claro, nos hizo a su imagen y semejanza. Él no puede hacer dos tareas a la vez. Si te ama, no es justo, por eso te permite vivir como quieres. Ese es tu Dios. Ahora te das cuenta por qué pecas, ¿no? Y por qué no cambias. O sea, que la culpa no es tuya. Es que tienes un Dios de 1,70 m. Es como un padre que pierde la autoridad sobre su hijo y ya no lo puede disciplinar. Entonces ya le deja que viva como quiera. El niño entra y sale de la casa y se come el dinero de los padres. ¿Por qué? Porque su padre no sirve para nada. Ese es el Dios de 1,70 m. El Dios de 1,70 m es el que no puede conceder los deseos de tu corazón. Él no puede. Si te ayuda a alcanzar un deseo, si alguna vez hace un milagro en ti, ya no puede hacer nada más por ti. Y por lo tanto, para hacer que tú llegues a otros objetivos, vas a necesitar de tu propia ayuda. Por eso te permite que tú mismo busques y te proveas lo que desea tu corazón, aunque te ocasione daño. ¿Tú sabes por qué tú tienes deseo en el corazón y tú mismo te proveas esos deseos, aunque luego digas tú, Dios me ha bendecido? ¿Tú sabes por qué? Porque Él, una vez que te bendijo una vez, ya no tiene más poder para conceder el resto de los deseos de tu corazón. Entonces te dejas que vivas toda tu vida tú mismo luchando por tus pasiones y por tus deseos, proveyéndote tú mismo a ti mismo. Entonces tú te buscas un trabajo, luego dices, el Señor me ha bendecido, pero te lo has buscado tú. Te buscas un compañero, una compañera para vivir. Luego dices que el Señor me ha bendecido o intentas convencer a Dios de que se va a convertir. ¿Por qué? Porque tu Dios mide 1,70 m, Él ya no tiene más poder para bendecirte. Es el Dios que te dice, sí o sí, ayúdame a bendecirte. Búscate tú eso, tú solito, porque yo ya no llego para más. Ya te bendije una vez, ya no puedo más. Me pediste una vez que te ayudara a estudiar, ¿ahora cómo te voy a ayudar a trabajar o a encontrar pareja? Es que yo no puedo, ayúdame tú, búscatela tú. No, ese es tu Dios, el Dios de 1,70 m. El Dios que no puede conceder los deseos de nuestro corazón. Desgraciadamente, este es el Dios de muchos cristianos. Este es el Dios de muchos cristianos. Claro, ante estas definiciones de nuestro Dios, decimos, yo sé que tú en tu corazón estás diciendo un fuerte y rotundo, no, Dios no es así. ¿Cuántos lo están diciendo? Claro. Y por supuesto que Dios no es así. Por supuesto que Dios no es así. Dios es bueno, misericordioso, pleno, creador, rico, maravilloso, infinito, todopoderoso. Nadie es más fuerte que Él, nadie es más valiente que Él, nadie es más poderoso que Él. Ese es el Dios tuyo y mío. Él ha vencido a todos sus enemigos. Nada ni nadie es mayor que Él. Nada existiría sin Él. Lo que existe es porque Él le ha dado existencia. Lo que tiene vida es porque Él le ha dado vida. Nada tiene vida sin Él. Ese es Dios. Nada ni nadie puede impedir que se cumpla su palabra. Si Él dijo, se cumplirá. Si Él obra, ¿quién lo impedirá? Ese es el Dios verdadero. Pero una cosa es lo que decimos, una cosa es el amén que hemos dado y otra cosa luego es al Dios que vivimos. Una cosa es decir amén a la palabra de Dios y otra cosa es la forma en la que luego vamos a conducir nuestra vida. Bien lo dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La forma en que nos comportamos muestra el Dios que tenemos, el Dios que nos hemos construido. No es la forma en que aquí alabamos ni la forma en la que hablamos. La forma en que conducimos nuestra vida, esa es la que revela el Dios que tenemos. Hablamos que nuestro Dios es santo y todopoderoso, pero luego no le honramos. No confiamos en el camino que tiene para nosotros. No confiamos en que Él hará lo que tenga que hacer para bendecirnos. No sujetamos nuestra vida a su palabra y a su voluntad. Sí, decimos que Él es santo. Y decimos que Él es todopoderoso.
pero luego no vivimos honrándolo. Yo creo que es el momento de despegar y alejar del corazón nuestro ese Dios de 1,70 m que nos hemos construido. Y es el momento de unir nuestro corazón al único y verdadero Dios. Dios necesita, y entiendan bien lo que voy a decir, a ese pueblo, a esos creyentes, para bendecir a un mundo que necesita a ese Dios. Un mundo que se cree Dios. Ese no es el problema. El problema es el Dios que tiene la iglesia, los que han conocido a Dios. El Señor dijo en Jeremías capítulo 4, versículo 1, pueblo, le dijo, pueblo, si te vuelves, vuélvete a mí. O sea, si vas a creer, créeme, no te construyas dioses. ¿Saben a quién le pasó esto? Esto le pasó al pueblo de Dios. Vieron los milagros, salieron de Egipto, pero a las mínimas de cambio se construyeron a un Dios de oro y pequeñito. Evidentemente, era un Dios mucho más pobre y menos poderoso que el Dios que lo habían sacado de Egipto. Pero dijeron, pueblo, este es tu Dios. ¿No será que hoy también nos estamos construyendo un Dios de oro, pero que es pobre? Y nos estamos construyendo un Dios que es pequeñito. ¿No será que estamos haciendo como aquel pueblo?